Es un placer en esta tarde estar con uno de los escritores más brillantes de su generación, sin duda, Juan Villoro, a quien le agradecemos muchísimo la oportunidad de platicar con él en esta tarde. Gracias a ti por estar aquí. Gracias Juan. La primera pregunta es una pregunta amplia. ¿Cómo definirías el momento que está viviendo México actualmente, Juan? Mira, yo creo que es un momento muy grave por muchas razones. Tenemos la desigualdad que ya es endémica de México. Cuando vino aquí Alexander von Humboldt dijo que era el país de la desigualdad, pero esto ha aumentado con el tiempo. De acuerdo con el informe reciente de Gerardo Esquivel que hizo para Oxfam México, vemos que la brecha entre pobres y ricos se ha abierto de manera exponencial, y una cosa muy interesante de ese informe es que es una tendencia que no ocurre en todo el mundo, es decir, no en todos los países se están conformando nuevos multimillonarios y se están alejando de la población más necesitada. Es un fenómeno típicamente mexicano. Esta brecha que aumenta día a día es vergonzosa. Tenemos una violencia muy fuerte, la guerra contra el narcotráfico de Felipe Calderón arrojó más de 100,000 muertos, 30,000 desaparecidos, pero este problema sigue entre nosotros y hay casos que nos lastiman particularmente, como el de Ayotzinapa, Tetelcingo, una de las más recientes fosas que se han encontrado. Entonces es un país que se ha convertido todo él en un gran sembradío de fosas comunes, es decir, estamos en una necrópolis, ese es nuestro territorio, es algo gravísimo. Pero además de que la situación de violencia, de desigualdad es muy grave, yo creo que una de las cosas peores que le pueden pasar a un país es que pierda la esperanza, la ilusión. Y yo creo que ahora estamos no solamente ante una crisis de la realidad, sino ante una crisis de las expectativas. Y esto es muy grave, porque, por ejemplo, en 1988, cuando el ingeniero Cárdenas contendió para la presidencia, pues un grupo muy amplio de la sociedad lo apoyó y, según todas las evidencias, se le hizo un fraude electoral con la famosa caída del sistema orquestada por Manuel Bartlett y el PRI, y ahí se perdió una oportunidad de un relevo político. Pero en aquel momento la sensación, al menos de quienes votábamos por el ingeniero Cárdenas, era de que las cosas están muy mal, pero hay una luz al final del túnel. Si gana nuestro gallo, si nosotros tenemos la oportunidad de tener un candidato diferente, esto va a ser otro país. Y desgraciadamente yo creo que ahora estamos en tal situación en la que no hay alternativas, en la que los distintos grupos políticos han encontrado que la democracia es ante todo un negocio y que el conflicto social no es algo que se debe resolver, sino que es algo que se debe explotar en favor de los distintos intereses políticos. Entonces no hay nada tan redituable en México como ser parte de un partido político, así se trate de un partido pequeño que recibe dividendos, y así se trate de un partido como el Partido Verde que recibe no solo dividendos sino multas, pero los incentivos para participar en la política son superiores a las multas. Entonces estamos nosotros ante esta partidocracia en donde realmente uno se pregunta si este es el verdadero modelo político de México. Hay otras alternativas, como por ejemplo las propuestas zapatistas, los caracoles, las juntas de buen gobierno. Para muchos esa es una utopía, porque dicen eso puede funcionar en unos cuantos municipios de Chiapas, pero no en todo el país. Pero bueno, ahí se está pensando un país diferente. Sí. A mí me parece muy interesante, pero la gran pregunta es cómo construimos también nosotros, a imitación de los zapatistas y en la medida de lo que nosotros necesitemos, una sociedad por venir, algo distinto a estos esquemas ya tan trabajados y tan explotados por la partidocracia. Ahora, en ese punto, Juan, y con esta descripción que haces, la verdad es que da escalofríos esta descripción, pero aquí hay un asunto que es difícil a veces de entender, de comprender. ¿Cómo se explica, por un lado, la desaprobación ciudadana hacia la presidencia, que es la más baja desde que se tiene registro, y por otro lado, una cierta pasividad, yo diría desdén de la ciudadanía, a pesar de su rechazo a las políticas públicas? ¿Cómo explicar
tú eres sociólogo también, pero ¿cómo explicar esta especie de enfrentamiento entre dos percepciones, la que nos dan las encuestas y las que nos da este desdén ciudadano? Es una pregunta esencial, es realmente una pregunta muy profunda, porque es muy difícil encontrar una respuesta. México ha sido siempre un país muy piramidal y ha sido un país que ha demandado mucha obediencia de la gente. Si pensamos en las sociedades prehispánicas, pues eran sociedades muy jerarquizadas, muy piramidales, en donde la base social prácticamente no tenía una participación. Luego tuvimos largos siglos de colonia, en donde también hubo una jerarquía muy marcada, y sí, esto lo podemos ver en los famosos cuadros de castas, en donde había más de 10 estamentos sociales perfectamente definidos, y todo dependía de la metrópoli, es decir, de lo que iba a dar a España. Y luego hemos tenido el México del PRI, que ha sido un México también piramidal, duró 71 años en el poder, hubo un breve lapso de 12 años en que desapareció y luego regresó, y todo esto yo creo que ha generado en nosotros una gran cultura de la obediencia y una desconfianza ante las iniciativas personales, y un gran temor a la ruptura. Es decir, somos muy piramidales en casi todos los aspectos de la vida social. Hablo, digámoslo así, de las formas de gobierno, pero si nosotros analizamos la economía, o sea, prácticamente en cualquier ramo hay pirámides, hay monopolios o duopolios, o sea, el cemento, los jugos, la televisión, prácticamente cualquier sector de la vida económica está manejado por 2 o 3 grupos también piramidales. Los intelectuales no son la excepción, hay una pirámide de la luna y una pirámide del sol, y hay un caudillo aquí y un caudillo allá. Entonces, esta estructura psicológica piramidal yo creo que es muy grave y hace que los mexicanos tengamos mucha desconfianza ante las iniciativas personales. Alguna vez le pregunté a Manuel Lapuente, entrenador entonces de la selección nacional, cuál era la característica fundamental del futbolista mexicano, y sin vacilar me dijo: la obediencia. Lo cual puede ser bueno en el sentido de que es un futbolista muy disciplinado, pero es malo en el sentido de que no toma iniciativas personales, no se aparta de lo que se espera que haga. Y esto, que pues, podría parecer un ejemplo circunstancial, anecdótico de la selección nacional, yo creo que se aplica a muchas esferas de nuestra vida. El temor que tenemos nosotros a protestar en la oficina y entonces que el jefe nos corra o nos castigue, el temor que tenemos incluso en nuestra propia familia ante un padre autoritario o ante el hermano mayor a levantar la voz. Entonces esta idea del individuo que se opone a la injusticia nos ha costado tradicionalmente mucho trabajo, y cuando se ha optado por esto, México ha sido un país fácilmente violento. Entonces también hay un temor, ¿no?, ante estos exabruptos que pueden llevar a la violencia. Pero la pregunta sigue viva, o sea, esto no da respuesta, estoy haciendo como una especie de retrato de las circunstancias, pero ¿por qué un país con tantos agravios y donde el descontento es tan manifiesto no tiene iniciativas más radicales de protesta? Eso es una pregunta muy fuerte, es increíble lo que aguanta el mexicano. Así es. Y siguiendo con esta línea, ¿cuál es tu valoración de la calidad de las instituciones que tenemos en México? Un poco quizá pensando en lo que Acemoglu y Robinson en su libro sobre el fracaso de las naciones planteaban respecto de la construcción de instituciones inclusivas y no, y no de instituciones rentistas, que parece ser, como tú lo acabas de ilustrar bien, que son las que predominan en nuestro país. Sí, tenemos un Estado patrimonial, Estado patrimonial y corporativo organizado en sectores, y donde la burocracia y las instituciones tienen como principal fin ser representantes del Estado en distintos sectores y más o menos incorporarlos, pero de manera institucional, manteniendo tranquilos estos sectores, con la promesa de que su vida será mejor si actúan dentro de las instituciones. Y esto ha sido válido no solamente para las instituciones formales, sino incluso para muchos sindicatos que deberían oponerse, digámoslo así, al Estado o a los patronos, y se han convertido también en, representantes corporativos del poder, ¿no? Los famosos sindicatos charros que hubo
durante tanto tiempo en México. Entonces, en este país corporativo, las instituciones no forman parte, digamos, de una posibilidad de incorporar nuevas energías sociales y de renovarlas. Por el contrario, son como el museo, ¿no?, de la actividad pública, es decir, es donde se perpetúa de manera tradicional un ritual de estar cerca de la cosa pública, de tratar de solucionar ciertas cosas sin que eso sea un fin en sí mismo, o sea, ser muy eficaz dentro de la burocracia. Para lo único que sirve es para poner en evidencia a los muchos otros colegas que no son eficaces y te digan, oye, nos estás arruinando el día porque tú estás trabajando demasiado bien, ¿no? La burocracia no es eso, la burocracia es una especie de esponja elástica en donde la gente llega con demandas, con peticiones, y eso lentamente se debe resolver, y mientras más lentamente se resuelva, más tranquilidad social habrá. Es decir, no hay que apresurarse nunca a resolver esto, porque si se resuelve la gente va a pedir otras cosas. Entonces, la burocracia ha sido esa gran esponja social, ¿no?, que evita mayores conflictos a condición de resolver muy lentamente los problemas. Ya. Tú tienes el privilegio, Juan, de observar a México a la distancia buena parte del año, porque vives fuera. ¿Cómo se observa a México? ¿Cómo observan los amigos, los intelectuales de otros países, de España? Bueno, desgraciadamente la visión que hay de México es muy negativa en general respecto a la política y respecto a la sociedad. Es decir, toda noticia que tenga que ver con lo cívico o con lo político en general, pues es negativa, porque hay una gran corrupción en México, una gran violencia, los protagonistas de la política pues son bastante impresentables. Entonces el hecho de que el presidente haya plagiado parte de su tesis, pues evidentemente eso no nos pone en una buena situación. El hecho de que haya habido una desaparición forzada de 43 estudiantes de Ayotzinapa y no se haya podido resolver es algo terrible. Entonces las noticias fuertes que tienen que ver con lo político y con lo cívico son muy malas. Al mismo tiempo tenemos una gran carta cultural, o sea, México tiene una fuerza cultural muy rica en la música popular, la gastronomía, el muralismo, los pintores. La literatura. La literatura, artistas contemporáneos como Gabriel Orozco, que se cuentan entre los más importantes del mundo. La ciencia, si pensamos nosotros en Nora Volkow, una gran científica que está en el tema de adicciones en Estados Unidos, liderando proyectos. Mario Molina, premio Nobel de Química, miembro de este Colegio Nacional. En fin, hay un aprecio muy grande por la cultura, el pensamiento y las tradiciones mexicanas. Eso es muy claro. Pero entonces, es una visión bipolar que yo creo que es también como nos sentimos los mexicanos. Este es un país de dos velocidades, donde tú vas a la Feria de Guadalajara y te encuentras con la feria de libros más importante del idioma. Entonces es una fiesta de la cultura extraordinaria en el mismo país donde se están descubriendo fosas comunes. Entonces esas dos velocidades, esa esquizofrenia es la que trágicamente estamos viviendo los mexicanos. Cuando ves a la prensa mexicana, ¿qué te provoca? Mira, yo creo que la prensa mexicana tiene extraordinarios periodistas y muy malos medios. O sea, yo creo que hay grandes profesionales, creo que hay un gran talento, y yo he tenido grandes maestros en el periodismo, pero desgraciadamente yo creo que hay mucho control de medios. Hay también una amenaza creciente hacia los periodistas, no solo en el estado de Veracruz, donde cerca de 20 periodistas murieron durante el gobierno de Javier Duarte, sino en el resto del país. Y si yo comparo la situación de la prensa, de los medios, con lo que ocurría hace unos 20 años, creo que estamos en una involución. Creo que hay más control de medios, creo que hay muchísimo más columnistas, articulistas que escriben en favor de un discurso establecido, de aceptar que no estamos en el mejor de los mundos posibles, pero esto es superior a otra cosa que pudiera haber, con gran temor al cambio. Se genera en los medios un gran temor a la novedad. Pero ¿cómo podemos nosotros imaginar un mundo distinto si no nos atrevemos a pensar otra cosa? La tarea de la filosofía desde sus orígenes ha sido la de pensar en sociedades alternas, en formas diferentes de convivencia. Y entonces eso nos está costando mucho trabajo. La prensa se ha vuelto muy pragmática, muy minuciosa con el detalle, pero muy incapaz de pensar en transformaciones a largo plazo y más profundas. Las herramientas que ha dado el mundo digital
han reinventado de alguna manera la prensa mexicana en particular, o tú ves que esto... Bueno, el mundo digital tiene como principal efecto en la prensa mexicana que acabó con el periodismo como modelo de negocios. Eso es tremendo. ¿Por qué? Porque quien solo tuviera un periódico como negocio está hoy en día en peligro. Sí. Los periódicos más exitosos pertenecen a plataformas comerciales que exceden al periodismo, es decir, tienen muchos negocios y utilizan el periódico como la zona de publireportajes, tráfico de influencias, publicidad, es decir, es un gasto como el de la publicidad tener un periódico que le viene bien a un grupo poderoso que gana de otras cosas, pero naturalmente ahí hay intereses creados. Si tienes muchos otros negocios, difícilmente tu periódico podrá tocar esos intereses. Los medios que solo viven de sí mismos están en un momento difícil. ¿Se ha democratizado la información con Internet? Desde luego que sí, hay muchos blogueros importantes, hay gente que ha podido hacer un periodismo independiente, pero creo que el gran desafío es que el periodismo, tal y como lo habíamos conocido como un modelo de negocios, está totalmente en entredicho. Y esto es peligroso porque entonces, ¿quién va a buscar la verdad? Sí. O sea, si el periodista no puede vivir de un medio que lo respalde, ¿dónde va a estar la búsqueda de la verdad? Y vemos casos como el de Carmen Aristegui, la demanda a Sergio Aguayo, que son muy peligrosos porque son líderes de opinión importantes que están siendo demandados con fundamentos muy endebles. Ahí es donde el tema de la construcción de ciudadanía pareciera ser que no... en México no ayuda o no ayuda en nada a forjar una prensa realmente profesional. Claro, hay un tema muy importante, o sea, el poder del periodismo deriva de su cercanía a las élites y a las esferas de los poderosos, ya sean empresariales o políticos, o deriva de su búsqueda de la verdad. Durante mucho tiempo nosotros supimos que hubo medios como por ejemplo Televisa con el viejo Azcárraga, que él decía: yo soy un soldado del PRI, o sea, yo estoy al servicio del gobierno. Lo decía con toda transparencia. Y su poder dimanaba de esa cercanía. Cuando que el verdadero poder de la prensa, el famoso quinto poder, dimana de sí misma, es decir, de poder dar noticias que ponen en entredicho a los poderosos. El caso Watergate, por ejemplo, ¿no? O vimos nosotros recientemente la espléndida película Spotlight con los casos de abuso sexual de la Iglesia Católica en Boston, que sacó a la luz el Boston Globe. Es decir, esas transformaciones de la realidad a través de la prensa revelan el verdadero poder de la prensa. Pero ¿cómo va a ser poderosa la prensa si no puede tener una plataforma sólida para expresarse a sí misma? Yo creo que ese es el tema muy duro que estamos viviendo hoy en día, que el periodismo es más difícil que desafíe el poder si está en una situación tan endeble como la de hoy en día, entre los periódicos gratuitos y la información gratis en Internet. Te agradezco mucho tu tiempo y quiero cerrar con un artículo que tú escribiste para El País y que me llamó mucho la atención, unas frases. Tú decías en aquel artículo en marzo de este año: las redes envenenan nuestras relaciones o banalizan los agravios de tanto propagarlos, ¿no? Preguntabas esto. Quizá no es una conclusión demasiado pesimista, digamos, increpando a las herramientas y no a los sujetos. No, las herramientas yo creo que son formidables, como todas, pero el tema es cómo las usamos. Probablemente el primer ser humano que utilizó un cuchillo lo utilizó para encajárselo en la barriga a un prójimo, ¿no? Y no para hacer algo constructivo con ese cuchillo. Y lo mismo estamos nosotros en esta situación con las redes sociales. Somos los primitivos de una nueva era y aún no sabemos cómo utilizar estas redes, no tenemos protocolos. Ciertamente sabemos que la indignación, los linchamientos, el odio se han propagado de tal manera que ha habido gente que se ha suicidado por esto. Al mismo tiempo nos han dado posibilidad de comunicarnos con información que antes no teníamos. Hemos perdido la privacidad casi totalmente. Somos rehenes de gente que maneja nuestros datos a partir de las redes, los llamados los numerati, es decir, que toman nuestros números, nuestros hábitos y nos están buscando para ofrecernos cosas de consumo o simplemente para vigilarnos. Entonces, estamos en un momento difícil porque tenemos herramientas muy poderosas que en sí mismas, como bien dices, son muy útiles, pero que no necesariamente estamos usando de la mejor manera. Pues te agradezco muchísimo, Juan, este tiempo. Al contrario, muchas gracias a ti.